se han excusado, están trabajando, tienen turnos diferentes, etc. Les recuerdo este video, les dije que con este video podemos hablar durante toda la carrera vamos a hablar de este video. Este video lo que muestra es la transformación de la energía, ¿sí? Transformación de la energía de cualquier tipo, varios tipos de energía que existen, y la vamos a transformar en energía eléctrica. Aunque el video es únicamente, pues, es la transformación de la energía hidráulica. Ya hablamos de la energía hidráulica, del movimiento de la masa. Cuando está moviendo a una velocidad determinada, tiene una energía cinética, ¿sí? Con un embalse, con una presa, yo con esta presa lo que hago es acumular masa de agua, una masa de agua. Y esa masa de agua de energía cinética se convierte en energía potencial, ¿sí? Entonces miren que es una transformación de energía. Transformación de la energía, en este caso hidráulica, de energía cinética, energía potencial, luego una compuerta otra vez en energía cinética, aquí se convierte ya en energía mecánica o energía cinética rotativa a través de esta turbina que está asociada directamente a una máquina que se llama el generador, ¿sí? El generador eléctrico. Que vuelvo y repito, no debería llamarse generador, sino un transformador de energía cinética rotativa. Aquí actúan campos magnéticos, electricidad y movimiento, electromagnetismo, movimiento, y convierte esa energía cinética rotativa o la mecánica que llamamos en energía eléctrica, entendiendo la energía eléctrica como el movimiento también, así como hablábamos de la hidráulica, aquí es movimiento de carga eléctrica, ¿sí? Carga eléctrica a través de unos conductores. Y esa carga eléctrica es la que llamamos energía eléctrica, ¿sí? Esa energía eléctrica tenemos dos componentes, que es el voltaje y la corriente. Recuerden que ya habíamos hablado que yo genero energía eléctrica a un nivel de voltaje, pero luego la pasamos a través de una subestación, donde el elemento más importante de la subestación aquí es el transformador. Estamos en ese tema del transformador. Y yo creo, Juan Carlos, yo creo que aquí ya entendemos mucho más fácil por qué elevamos la potencia. Perdón. ¿Por qué elevamos el voltaje? Digamos que por donde entra, por acá entra, aquí está un transformador que tiene en el primario un nivel de voltaje alto. Un nivel de voltaje bajo. Y vamos a elevar el voltaje, o sea, en el secundario hay un nivel de voltaje alto. La potencia en la entrada del transformador es la misma que la potencia de salida en el transformador. Recuerden eso. La potencia de entrada es la misma a la potencia de salida. Pero si el voltaje aquí es mayor y menor, la corriente es mayor. Y aquí, cuando elevo el voltaje, la corriente es menor, disminuye. Entonces, miren que el transformador es bien importante. Ese es el tema pues, que estamos viendo. El transformador es muy importante en la energía eléctrica. En la energía eléctrica de tipo corriente alterna. El transformador eleva el voltaje, lo transmitimos a través de estas torres, las transmitimos a través del conductor. Aquí la corriente es bajita, la corriente es menor, porque el nivel de voltaje es alto.
Entonces la corriente es pequeña. Entonces la corriente o el flujo de electrones que yo debo hacer pasar por el conductor es menor, lo que ocasiona que haya menos pérdidas o menos calentamiento en los conductores al paso de los electrones, ¿sí? Por eso es que elevamos el nivel de voltaje. Obviamente, como viene un nivel de voltaje altísimo, yo con una subestación y nuestro elemento importante aquí, el elemento que funciona aquí es el transformador, pero este transformador tiene unas características. Ya este es un transformador reductor que coge un nivel de voltaje en el primario y lo reduce en el secundario. Aquí viene a un nivel de voltaje, digamos, de 500 kilovoltios y se reduce, por ejemplo, a 13.200 voltios, ¿sí? Entonces, estos transformadorcitos son los encargados de elevar y disminuir el voltaje, ¿sí? Profe, qué pena, yo tengo una inquietud. Cuéntame. Es que hoy estaba viendo lo de las características de la placa de transformador y hay una que dice servicio. Y ahí dice que se refiere al modo de uso del equipo para que fue diseñado, si es de uso continuo o alterno. Entonces, no sé a qué se refiere porque su merced dice que solamente lo usamos en corriente alterna. Entonces, Muy como buena pregunta. Ahora se lo refiere. miramos. ¿Qué tipo de Ah, servicio? Si dice corriente continua y alterna. O no, será no, no, si es, no si menciona es, corriente, sino dice que si es para servicio continuo o alterno, pero no dice corriente. mm, bueno, ahora miramos eso. Pero sí por la teoría electromagnética sabemos que el transformador en corriente continua no funciona. ¿Por qué? Porque no genera ese campo magnético oscilante. No, y eso, ¿Sí? eso le pasó a David pues esta mañana. Mami me termina de comentar es ahora, porque yo eso no lo sabía ya. Ella me mami fue la que lo comunicó. David, ¿qué te pasó, David? Que no nos contó. Bueno, ahora miramos eso, ahora miramos eso. Del servicio me suena aquí rápidamente si es para distribución, para transmisión, ¿sí? Hay varios tipos de transformadores, pero ahora miramos eso. Acá está, Listo, pues. entonces ya tenemos 13.200 voltios y aquí vamos a utilizar de nuevo el transformador. Mire, de 13.200 voltios van a entrar 13.200 voltios, van a entrar aquí un voltaje en el primario, ahí lo vemos que es un voltaje en el primario, y debe salir un voltaje en el secundario, ¿sí o no? Aquí, sabemos que normalmente son 13.200 voltios los que llamamos en las líneas de transmisión primarias, y el transformador me entrega en el secundario unas líneas de distribución secundarias, ¿sí? Como se pueden ver ahí. Momento, por favor. Claro hasta ahí, ¿no? Miren que estamos aquí en nuestro sistema eléctrico de potencia, estamos centraditos hoy desde las dos clases anteriores, en el transformador. Este transformador me va a entregar en el secundario un sistema trifásico, pero ya de nivel de voltaje menor. Y de ahí es donde nos vamos a conectar la cometida, que es la línea de alimentación desde el límite aquí de nuestra empresa que suministra la energía a nuestro hogar, ¿no? A nuestra casa. Bueno. El transformador, estamos viendo lo del transformador, aquí están.
Esta es la, digamos, el aspecto físico que nosotros encontramos. Un transformador trifásico es de este tipo, ¿sí? Mira que encontramos es como una carcasa, es una carcasa y adentro deben estar las bobinas. Deben estar las bobinas, el devanado primario y el devanado secundario. Por aquí, por aquí, por aquí, por estos conectores entran las 3 líneas trifásicas. Dice que son 13.200 voltios y sale por aquí de estos tomas X, Y y Z. Y el neutro, ¿no? Y dice que es de 75 kilovoltiamperios. ¿Qué son 75 kilovoltiamperios? ¿Eso es qué? 75 kilovoltiamperios. 75.000 voltiamperios. voltios por amperio, eso es Potencia aparente. Potencia aparente. Muy bien. Yo les voy preguntando porque eso es vital. ¿Sí? Y aquí tenemos un transformador monofásico. Esta es la, digamos, la presentación. Como les digo, los vemos a veces en tierra o a veces en postes, en los barrios. Ahora ya por las normas, los barrios nuevos tienen que ser no aéreos, sino subterráneos. ¿Sí? Aquí tenemos el transformador monofásico. Estas son la entrada al primario y aquí la salida del secundario. ¿Sí? Bueno. Vamos por aquí. Bueno, eso que vimos allá, lo que vimos allá, internamente, el transformador tiene esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de un núcleo? El núcleo es el que va a hacer circular, el que concentra y circula, hace circular la bobina, perdón, el campo magnético generado en esta bobina. Esta bobina la llamamos el primario, esta bobina el secundario. Aquí yo aplico el voltaje en la bobina en la primera bobina, se genera un campo magnético y ese campo magnético aquí hace que induce en esta bobina secundaria un voltaje. Ese voltaje del primario y del secundario depende de una relación de transformación, del número de vueltas. Recuerden, el número de vueltas de la bobina primaria y de la bobina secundaria. Hicimos varios ejemplos. Podemos hallar, ojo, podemos hallar de cada transformador. Tenemos el voltaje primario, el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la corriente generada en el primario, ¿qué corriente hay por acá con este voltaje? ¿Y qué corriente hay en el secundario? Yo puedo hallar corriente en el primario, corriente en el secundario. El voltaje de entrada, voltaje de salida. Hablamos que acá la potencia de entrada, la potencia 1, ya sabemos que es voltaje por corriente, debe ser igual a la potencia en el secundario. ¿Sí? Entonces, mire que son todas esas características y todas las características yo las puedo hallar con ecuaciones matemáticas, con la relación de transformación. Aquí hay un número de espiras, N1, y aquí un número de espiras, N2. ¿Sí? Dependiendo del número de espiras que hay acá, por ejemplo, en este hay una relación de transformación de 0.5. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay el doble de espiras que en el lado secundario. Muy bien. Este fue un ejercicio que hicimos.
¿sí? El ejercicio que hicimos creo, todos lo hicieron, todos lo hicieron y es claro. Yo se los envié también, les envié un pantallacito. Muy importante que ustedes hagan estos ejercicios entendiéndolo bien, qué es qué es ese dibujo, qué son esos gráficos, entenderlo bien. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a esto, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda en torno a un transformador? No es nada del otro mundo. Un transformador monofásico de relación de transformación 400 a 230, la relación de transformación. ¿Qué quiere decir? Que ingresa 440 y salen 230. Entonces el transformador es, ¿qué tipo de transformador es? Reductor, profe. Muy bien, reductor. Y suministra una carga de 600 vatios de potencia, ¿sí? Yo compré un calentador de agua de 600 vatios de potencia, por ejemplo, y lo estoy alimentando a 230. Con estos dos valores, con la potencia y con el voltaje, yo puedo hallar la corriente, ¿sí? Si yo hallo la corriente, ¿qué es lo que hace un tecnólogo en electricidad? Un ingeniero es modelar matemáticamente todos estos aparatos con la matemática. Por eso es tan importante la matemática. Y mire que son relaciones muy fáciles de calcular, ¿cierto? Si yo tengo la corriente 2, con estas dos relaciones ya puedo hallar la corriente 1 con la relación de transformación, que es N1 sobre N2. ¿Sí? Puedo hallar todas las características. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bueno, este es un tipo de transformadorcito muy interesante que uno, cuando está iniciando y aprende electrónica, casi siempre tiene que ver con él. Casi siempre tiene que ver con él. Uno compra un transformadorcito de estos, es un transformador de 12 voltios, de 1.2 amperios con tap central. ¿Sí? No sé si algunos lo han visto, mírelo acá. Dice un transformador de 12 voltios, 1.2 amperios con tap central. Ahí ya podemos definir varias cositas. Yo aquí en el primario lo voy a alimentar con 120 voltios, ¿cierto? Yo conecto 120 voltios. ¿Y qué esperaría yo al otro lado? ¿Quién me ayuda? ¿Qué espero yo aquí a este lado? 12 voltios. Profe, los 12 voltios. Muy bien, 12 voltios. 12 voltios de corriente continua. No, alterna todavía. Todo Alterna. es muy bien, corriente alterna. Pero mire que dice que con tap central. ¿Sí ven que hay un tap central? Ajá. En la mitad. ¿Qué quiere decir? Un tap central, aquí está también, aquí está, alimento, este es el primario, aplico 120 voltios y aquí yo mido 12 voltios con tap central en el secundario. Aquí adentro va a estar, el núcleo y las bobinas, ¿cierto? A mí me pueden ver. No. Y aquí, ¿No? pero sí te puedo escuchar. Como te digo. Hola. Aquí están los 12 voltios. Pero miren que hay uno con tap central. ¿Qué quiere decir ese tap central? Aquí está el transformadorcito. Están las características, ¿sí? Un TR12 de 1.2 amperios. Ya conocen ustedes esto, ¿no? TR12, 12 voltios de 1.2 amperios. La entrada de 127 voltios a 60 Hz. La salida 12 voltios y 1.2 amperios máximo. Si yo multiplico voltaje por corriente, me va a dar la potencia. ¿Cuánto da eso? 12 por 1.2. 14.4, profe. 14.4 ¿qué? Patios. Vatios. Muy bien. 14.4 vatios de
potencia. ¿Qué quiere decir? Sí, cuéntame. Entonces, una preguntita, es que, pues, que ella le hizo una pregunta que no la supe hacer y me quedé con la duda. Profe, Sí, ¿la corriente continua no tiene frecuencia? no, no tiene frecuencia. Muy bien, muy bien. La corriente continua, recuerden que la gráfica es esta. El voltaje en función del tiempo. Si yo tengo una batería de 9 voltios, 9, bueno, digamos que eso es un 9, pues. Sí. Eso es un 9. En el tiempo cero son 9 voltios. En el tiempo al un segundo, ¿cuánto es? 9 voltios. A los 2 segundos, 9 voltios. A los 3 segundos, 9 voltios. ¿Qué pasa? Voy a graficar algo así. Y ahí es donde decimos, cuando yo les pongo una cascarita, un día de esto le voy a poner una cascarita de una fuente de alimentación de frecuencia cero. ¿Qué es frecuencia cero? Corriente continua. Corriente continua, profe. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Listo. ¿Es claro hasta ahí, Juan Carlos? Sí, profe, lo que pasa es que cada vez salen más videos diciendo que los electrones no van a ningún lado, o sea, ellos están oscilando en el mismo sitio, o sea, aunque sea corriente continua, corriente alterna, si están oscilando, ellos llevan una vibración, llevan una frecuencia, pero eso es con la nueva teoría que su merced dice que los electrones no van a ningún lado, que los electrones sí viajan. Pero atómicamente. Sí. Recuerden que a través del tiempo nuestra ciencia nos ha llevado descubriendo cosas nuevas. Y yo siempre les digo y les enseño la teoría eléctrica con el electrón moviéndose, pero siempre les digo que esa es la teoría que ahora nosotros aceptamos, ¿sí? Que la ciencia acepta. Yo estoy casi seguro que dentro de poco vamos a descubrir algo nuevo y nos vamos a tener que retractar. Por ejemplo, esta nueva teoría que hablan de que no son los electrones los que se mueven. De hecho, ya recuerdan por qué se llama el átomo. Átomo es una partícula sin división y lo hizo por allá hace mucho tiempo, fue Demócrito. Él hablaba de eso y él era el genio y le decía eso no tiene división y se llamaba átomo y todo, la ciencia aceptaba eso en ese momento. Ahora yo les estoy hablando de la teoría y siempre los digo a mis estudiantes, yo les explico esta teoría, pero es lo que en este momento la ciencia acepta. Puede que cambie y estoy casi seguro que cambie porque hay muchas cosas que aún no sabemos, pero la teoría que tenemos ahora funciona. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí está. La salida son 12 voltios a una corriente de 1.2 amperios máximo. Mire que el fabricante nos está diciendo 1.2 amperios máximo, porque depende de lo que usted conecte a la salida, a los 12 voltios, de la potencia que tenga, pero acá le está diciendo que la potencia máxima es de 14 vatios. ¿Sí? La potencia máxima que él puede dar es 1.2 amperios. ¿Sí? Esa es la potencia máxima que puede entregar. ¿Y de qué depende la potencia? ¿Ustedes qué se imaginan de qué depende la potencia? Ustedes ven un transformadorcito y usted dice, ese es de una potencia bajita, una potencia grande, una potencia muy grande. ¿De qué depende? Ahí le estoy dando... Del amperaje, profe. De la fuente de amperaje alimentación. Del amperaje, pero ¿y de qué depende que aguante más corriente o menos corriente? Del tamaño. Del embobinado y el tamaño. Muy bien, del tamaño, muy bien. Sí, la potencia depende del tamaño. Mira que este transformadorcito es pequeño para hacer una fuente de alimentación, por ejemplo. Sí, esto lo compramos mucho para hacer una fuente de alimentación. Es pequeño, entonces la potencia es de 14 vatios. Si usted necesita de mayor potencia, va a ser un transformador mayor. Y vamos a ir viendo que van creciendo los transformadores. Este es un transformadorcito de 14 vatios como para una fuente de alimentación o aplicaciones electrónicas, ¿sí? Entonces aquí, recuerden, en el primario
yo voy a entregar un voltaje de 117, 120, voltaje de corriente alterna, ¿sí? Es alterno, es una onda sinusoidal. Entonces en el secundario me va a entregar ¿qué? Una onda sinusoidal de la misma frecuencia, recuerden eso, es la misma frecuencia, pero el nivel de voltaje va a ser menor, ¿sí lo ven? 127 voltios alternos en el primario y en el secundario 12 voltios de corriente alterna, más pequeñito, pero la misma frecuencia, 12 voltios de corriente alterna. Aquí está como el dibujo, un dibujito, una simbología. Aquí está mi bobina, donde va a entrar una corriente I1, una corriente I1, y aquí genera un campo magnético a raíz de este voltaje de 120 voltios. Acá genera un campo magnético, ese campo magnético es agarrado acá con el núcleo, está el núcleo, ¿sí? Y aquí en el secundario tenemos una bobina, pero está dividida en dos, ¿sí? Es una bobina dividida en dos. En toda la mitad sacamos una derivación central, es lo que llamamos el tap central. Y de ahí lo tomamos como una referencia, el 0. Entonces miren que yo puedo, entre un terminal y otro, yo puedo medir, perdón, entre el tap central y este, de uno de los extremos, puedo medir 6 voltios de corriente alterna. Y si mido de este tap central hasta acá, puedo medir otros 6 voltios. Si mido entre el extremo y el tap central, extremo y tap central, mido 6 voltios en cada lado. Pero si mido entre los extremos, ¿qué voy a medir? 12 voltios. La suma de los dos, 12 voltios. ¿Es claro hasta ahí? Porque es que tenemos este tap central. Este tap central es la mitad de la bobina. Puedo medir de aquí a aquí 6, de aquí a aquí 6, pero de aquí a aquí tengo 12 voltios. Entonces mire que es un transformador reductor con tap central. ¿Sí? Aquí está mi transformador, lo conecto el primario a mi toma de corriente alterna, 120 voltios, y en el secundario, 12 voltios entre este y el tap central, 6 y 6. Si lo mido entre los dos, voy a medir 12 voltios. ¿Sí lo ven ahí? El voltaje del lado secundario podrá ser ligeramente mayor que el indicado. Recuerden, son 12 voltios, recuerden, 12 voltios de corriente alterna. Creo que está comprando algo nuevo. Pero esos 12 voltios de corriente alterna, lo que me está entregando es un valor Esta moneda en alcancía. No, regálame. Por eso eché la alcancía. No, porque mañana me va a comprar algo con esto. ¿Quién es el que está repartiendo plata por allá, hombre? Ojo, este valor es un valor RMS o raíz media cuadrática, RMS. La onda que está llegando aquí es un valor máximo, un valor pico mayor a 12 voltios. Va a llegar a un valor pico. Miremos a ver qué valor pico. ¿Qué valor pico va a llegar acá? ¿Qué valor pico? El valor pico que está llegando a este multímetro. Dice que el RMS es igual a 12 voltios. ¿Sí? Es el valor RMS, es el valor que él mide. Pero mire que a él le están llegando voltajes de 0 voltios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta un valor máximo, vuelve y se devuelve y vuelve y toma valores negativos, ¿sí? Pero él me está diciendo hay 12 voltios. Y Juan Carlos me dice, ¿cómo que 12 voltios y aquí hay 0? Acá hay 0. Aquí hay un valor pico. ¿Por qué 12? Sí, porque los equipos de medida lo que mide son los valores RMS. ¿Sí? ¿Cuál es el valor RMS? ¿Quién me dice? El valor pico. Profe,
El valor pico es 16,9. Muy bien, ¿cómo lo hizo? Con el RMS elevado al cuadrado 2. Yo creo que lo hizo bien, pero me estás diciendo mal la... Sí, profe, sí. 12 voltios, que es el RMS, por raíz de 2. Por raíz de 2, eso. Raíz de 2 es que es, profe. ¿Cuánto te dio? 16. Claro, hasta ahí, Francisco. ¿Cuánto da? 16,9, el valor pico. 16,9. Qué pena esos números, pero es que estoy utilizando el mouse. No estoy utilizando mi lapicero. 16,9 voltios. ¿Sí? Es el valor pico. ¿Y qué valor habrá acá? Acá. Los 12 voltios. No, señor. ¿Qué valor hay acá? Acá. ¿Sí están viendo dónde lo estoy poniendo? No, profe, no se ve el puntero ni el lápiz ni. Menos 12. Acá, no me ve acá, no me ve. Claro. ¿Qué Está valor por hay debajo acá? del cero. Menos 16,9. Menos 16,9. Ojo, yo quiero que me entiendan esto. Esto es vital. Ojo, el valor pico que le está llegando a este multímetro, el valor pico, ¿qué quiere decir? A este multímetro aquí está midiendo el 0, el 1 voltios, 2, 3, hasta llegar a un máximo de 16,9. Y luego disminuye hasta 0. Y luego aumenta a menos 16,9. Pero él allá internamente hace un cálculo y lo divide por raíz de 12. Perdón, por raíz de 2. Lo divide por raíz de 2. Este valor pico lo divide por raíz de 2 y da 12. ¿Qué quiere decir 12? ¿Qué quiere decir 12? ¿Quién me dice? Es que en el 12 es donde se estabiliza. El 12 no es que se estabilice, sino que el 12 voltios es como, digamos, los valores de voltaje que varían de 0 a 16,9, 0 a 16,9. Todos esos valores es como si equivaliera, como si esta fuente equivale a una fuente de C de 12 voltios. ¿Sí me hago entender? Samir, ¿cómo lo diría usted? Pues RMS es la abreviatura en inglés de raíz media cuadrática, ¿no? Ajá. Entonces ahí coge básicamente todos los valores que por medio le eleva al cuadrado y le saca la raíz, más o menos así sería. Exacto. La raíz media cuadrática. De todos los valores instantáneos de la onda. Exacto, de todos los valores los coge y le saca la raíz media cuadrática. Pero físicamente, si yo conecto una plancha a este nivel de voltaje variable, todos los valores se va a calentar como si le conectara una fuente de 12 voltios. Es el mismo efecto. ¿Me hago entender? Una fuente de 12 voltios constante. Constante, eso. El valor RMS es como si yo cambiara esta onda sinusoidal que es variante por una fuente constante de 12 voltios. Hace el mismo efecto. Entonces mire que nuestros equipos de medición lo que miden son valores RMS, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que son valores de corriente alterna, ¿sí? RMS, ¿sí? Raíz media cuadrática. ¿Claro hasta ahí? ¿O alguna inquietud hasta ahí? En la directa no hay valor RMS. No, en la directa es
un valor constante. Es un valor constante y si se le saca la raíz media cuadrática, es esa constante. No hay RMS, ¿sí? Muy bien. Pero el RMS en corriente alterna, y lo que yo quiero que no les va a olvidar, los voltímetros me miden, siempre es el valor RMS de la onda sinusoidal que haya por acá. Si yo les digo cuál es el valor pico de esta onda que está midiendo este voltímetro, ustedes lo tienen que multiplicar por raíz de 2 y me va a dar el voltaje pico. Bueno, aquí está nosotros, este transformadorcito, este es un, no sé si conocen el protoboard, un protoboard para experimentos electrónicos. Aquí están montando, parece una fuente de alimentación, utilizan un transformadorcito, ¿sí? De hecho, los cargadores de celulares antes tenían un transformador, cogían los 120 y tenían un dispositivo aquí parecido a este, y de 120 voltios lo convertían a 5 voltios. 5 voltios DC, eso es lo que hace una fuente de alimentación. A ver si puedo escribir acá, ¿no? Bueno, esto acá es una fuente de alimentación, una fuente de alimentación electrónica. El transformador coge 120 voltios, los convierte a 120 voltios, a 12 voltios, perdón, a 12 voltios de corriente alterna, acá 12 voltios de corriente alterna, y con unos dispositivos electrónicos como un puente rectificador, un filtros, un regulador de voltaje, convierte la señal de voltaje en esta de corriente, entra corriente alterna y la convierte en corriente continua, ¿sí? Eso es lo que hace una fuente de alimentación. La más popular que tenemos, aunque no funciona igual a esta, es la de los cargadores del celular. Esta. ¿Están viendo este? ¿Sí? Los cargadores del celular. Yo conecto 120 voltios acá. Aquí internamente hay un manejo de la fuente y me entrega 120 voltios. Perdón, 5 voltios para con un convertidor de corriente alterna a corriente continua. ¿Sí? Eso es una fuente de alimentación. Que ese pues no es el tema ahora. De pronto no sé si lo vemos después, no creo, pero... Jimmy tiene uno. Tanto lo muestro por cámara, vea. Bueno, pero eso ya es como una fuente switchada, ¿sí? Bueno, ya lo destapé todo. Acabé de desarmar el cargador. ¿Ah? Acabé de desarmar el cargador. A ver si era verdad que tenía un transformador de estos. Claro. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, este transformador. Si ustedes van a comprar un transformador 18XA, ¿qué esperarían acá? 18 voltios. Exacto, 18 voltios. Entre el tap central y un extremo, 9 voltios. ¿Sí? Y entre el otro y otro 9 voltios. Igual que acá, 24. Entonces, entre estos serían 12 y 12. ¿Claro hasta ahí? Ahí tenemos el transformador. Voy a hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Aquí tenemos el transformador monofásico. Cuando tengan alguna duda, no duden en abrir el micrófono de una vez. Tengo el transformador monofásico, ya vimos pues las características físicas. El trifásico, dice la potencia. Mire que la potencia, el anterior, este que vimos es de 14 vatios. Este ya es de 30 kilovoltiamperios. 30.000. 30 kilos son 30.000 voltiamperios, pero la entregan de forma aparente. El transformador monofásico, estas son las características, una vista lateral, ¿cómo son? Quiero ver que veamos rápidamente
como las partes más importantes del transformador. Vemos la placa característica, hay una placa característica, este es de la marca ABB, ¿sí? ABB, y en la placa característica obviamente va a decir todo lo del transformador, ¿sí? Aquí tenemos los llaman pasatapas de baja tensión, ¿sí? Baja tensión, pasatapas. Digamos que esta es una cuba hecha de metálica, ¿sí? Entonces, para hacer las conexiones con el interior, utilizamos estos pasatapas con unos aisladores. De los aisladores depende el nivel de voltaje. Entre más aisladores vea usted acá, es porque aquí va a haber un nivel de voltaje mayor. ¿Sí lo ven? Entonces se supone que aquí va a ir conectada, va a tener la conexión del primario, ¿no? Entonces estos son los pasatapas del lado primario y del lado secundario, ¿sí? Soporte para rayos. Aquí tenemos unos pararrayos, son unas protecciones que tiene el transformador para rayos. El conmutador de derivaciones. Aquí hay una llavecita con varias posiciones. Aquí tenemos 2, 3 posiciones. Para variar, variamos según la posición, es el nivel de tensión del transformador. Pueden venir para varias tensiones. Aquí tenemos, cuéntame. Dije que el famoso TAP, ¿qué le llaman? Sí, señor. Sí, señor. Esto lo utiliza uno y dice, manióbrese únicamente sin tensión. Esto cuando ustedes van a instalar un transformador, con ese TAP usted lo ubica dependiendo de la necesidad que tenga del voltaje de salida, ¿no? Aquí está. Entonces aquí está rápidamente como las partes de un transformador monofásico. Válvula de alivio de sobrepresión. Aquí tiene una valvulita de alivio. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí dentro van a haber unas bobinas y esas bobinas van a tomar un nivel de voltaje alto y por acá van a salir los voltajes menores y esto presenta calentamiento. Las bobinas presentan calentamiento. Entonces, normalmente estas cubas o estos tanques donde vienen los transformadores se calientan. Entonces, hay una forma, antes se utilizaba mucho, aún ahora se está utilizando para refrigerar aceite, un aceite refrigerante dentro del transformador, ¿sí? Pero esos aceites, la verdad es que hay muchos problemas con ese aceite, ¿sí? Tenemos aquí unas aletas, tenemos unos disipadores de calor y aquí tenemos la válvula de alivio por si se pasa la presión, ¿sí? Si la presión es mayor, entonces ahí está el tema del alivio. Pasatapas de alta tensión, lo que les decía ahora. Aquí van conectadas a la alta tensión y estos son unos discos aisladores, hechos de porcelana o de fibra, de vidrio, ¿sí? Entre más, esto se llama una cadena de aisladores. Entre más aisladores es porque la tensión es mayor. ¿Para qué? Acá hay una tensión y no queremos que haya un salto aquí de la tensión, ¿cierto? Entonces, la cadena de aisladores debe ser mayor. Dispositivos de anclaje, ¿sí? Aquí vienen unos dispositivos donde voy a anclar, a colocar mi transformador en el poste. Terminal de puesta a tierra del neutro. Esto ya es en el secundario, recuerden, aquí es el primario, aquí el secundario. Ahora lo vamos a ver mejor los niveles de voltaje. Hay un nivel del aceite. Cada transformador nos indica hasta dónde debe ir el aceite.
Recuerden, el aceite refrigerante, un aceite refrigerante. Aquí están las partes, lo que hemos hablado de las partes, ¿sí? Quiero así rápidamente porque terminal de puesta a tierra, soportes para colgar el transformador. Este es visto desde arriba, ¿sí? Es el soporte para colocarlo. Yo creo que todos hemos visto un transformador de estos. Son más o menos pues los elementos que tenemos. Este ya es nuestro transformador trifásico. Como ustedes pueden ver, ya son más grandecitos, ¿sí o no? Tenemos las entradas de las... Como es trifásico, tenemos las entradas de las 3 líneas, R, S y T. Vuelvo y les insisto, mire, la cadena de aisladores es mayor, entonces el nivel de voltaje aquí es mayor, sabemos que es el primario. Y acá tenemos la salida X, Y y Z, ¿sí? Esas son las fases X, Y y Z en el secundario. Y tenemos el neutro. Y aquí tenemos la cuba, es mucho más grande, también está, digamos, sumergido la parte activa de la máquina. Ya, esta es una máquina, llamamos una máquina electromagnética estática, es un transformador. La parte activa está dentro de la cuba y está refrigerada con aceite. Y aquí tenemos pues los disipadores. Aquí están los pasatapas de alta tensión. Perdón, esta es de baja tensión. Entra por acá y sale por acá. Puesta a tierra, terminal de puesta a tierra del tanque, conmutador de derivación, que es el que llamamos el TAP. ¿Sí? Ahí están pues las partes de un transformador trifásico. Les dije que miraran una placa característica. Vamos a ver la placa característica. ¿Sí la estudiaron? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, miremosla. Bueno, en la presentación. Perdónenme un momentico. Bueno, como les dije, esta es una placa característica de un transformador cualquiera. Me dio por buscar en internet. Busqué. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Ahí están viendo mi pantalla la placa de características de un transformador. Cogí cualquiera. Hoy preguntaba a Lady que si en las partes del mundo eran diferentes. No, se trata que sea normalizada. Esta es del Perú. Como les dije, podían estudiar. Esta me pareció interesante porque está bien definido cada uno de los ítems y están bien explicaditos. Pero si usted se mete en internet, hay las placas características que usted quiera. Hay muchas marcas, está transformadores, Siemens, está ABB, está Hitachi, hay muchas marcas, ¿sí? Aquí en Pereira tenemos una que se llama Magnetron. Magnetron es una empresa relativamente joven. Tengo varios compañeros trabajando allá, muy joven en Pereira, pero ya están exportando para Chile, Estados Unidos, transformadores, le está yendo muy bien, muy bien. Entonces no sé si ustedes conozcan otra marca. ABB. River. ABB, sí señor. M.
Es menor que el tercero. Muy bien, pero aquí entonces yo le envié este para que transformador, mire este transformador de aislamiento trifásico en seco, ¿sí? Ahora, por lo que les dije, nosotros somos de tecnólogos, futuros tecnólogos en gestión eficiente de la energía y también estamos interesados en cuidar el medio ambiente. Los transformadores, Profe, ahí Deiner me envió unas foticos de transformadores secos, están buenas para ver si las mira. Claro que sí. Muy bien. Transformadores secos. ¿Por qué son importantes estos transformadores secos? Porque evitamos el uso de... bueno, con placa. Aquí está la placa. La placa, ustedes, es muy importante que aprendan a leer estas placas. Sí, miremos. Sí, aquí está la salida del secundario. Miren que ya este no está en Cuba, sino está refrigerado por aceites. Ese tema del aceite genera unos contaminantes muy preocupantes que son los PCBs. Los PCBs, sí señor, los PCBs, ¿sí? Pero Es sal, poricloruro de bifenilo. de bifenilo, muy bien. PCBs. ¿Qué más dices? Esos aceites son inflamables. Y no, y lo peor. No, esto tratarlos es peligrosísimo. Peligrosísimo, es súper contaminante, afecta y es muy difícil el tratamiento. Yo trabajé en la empresa de energía de Pereira y me tocó el manejo de esos PCBs y armar todo un protocolo. Y ya tenemos una reglamentación que prohíben hasta el 2030 prohibido los transformadores refrigerados con aceite. ¿Por qué? Porque generan los PCBs, ¿sí? Son altamente contaminantes. Entonces, por eso ahora hablamos de estos transformadores secos, ¿sí? Muy bien. Profe, pero si son sellados, ¿cómo se escapan al aire, a la atmósfera? ¿Cómo? ¿O la aire o qué? Cuando explotan. Sí, eso le iba a preguntar porque pues esos son los que instalamos allá en la Iguana y toca hacerle su rejilla para, en caso de que haya derrames, pues ellos van a una trampa especial para recoger ese aceite. Sí, No pero en un río hacer algo con él. No hay tratamiento, no hay forma. Hay que enterrarlos, eso es sumamente, los PCBs son sumamente contaminantes. Y como tú dices, mire que siempre hay que colocarles trampas y cosas por si explota el transformador. Y muchos transformadores han explotado y eso genera explosión y mucha llama, ¿no? Eso genera mucha cosa. Entonces, lo que se está tratando ahora es y yo no sé si ustedes han escuchado en el barrio, siempre en nuestro barrio, que se fue la energía y explotó el transformador. Y uno va y eso, lo primero que se escapa es el aceite, ¿sí? Y ese aceite cae al suelo, se va por las alcantarillas, contaminan el agua y eso no hay forma ya de recuperar esa agua, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí estamos con el transformador de aislamiento trifásico en seco, ¿sí? Entonces aquí está la placa característica. La placa característica da todas las características del transformador, como lo podemos ver hasta las conexiones, ¿cierto? Miren aquí, conexiones de 380 voltios, 220 voltios y están conectadas en
Triángulo, profe. En delta o en triángulo, muy bien. Y aquí está también conectado en triángulo, ¿sí? Entonces ahí están, digamos, los voltajes, cómo está conectado. Aquí aparece el tipo trifásico, número de serie, la norma IEC, es una norma mundial de transformadores, la potencia es de 25 kilovoltiamperios, la frecuencia para la cual fue hecho fue 60 Hz, la refrigeración, clase de aislamiento, la altitud. Mire que es hasta importante para dónde, en qué ciudad van a ser utilizados los transformadores, ¿sí? Este dice que es para 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Peso total, servicio continuo. Aquí encontramos el servicio continuo. Vamos a ver qué es. Voltaje primario, voltaje secundario, corriente del primario, corriente del secundario. Recuerden que estamos hablando aquí de corrientes máximas, ¿no? El voltaje, si yo multiplico el voltaje del primario por la corriente del primario, me debe dar la potencia, ¿sí? Ahí es cuando estamos a plena carga. El transformador está totalmente copado, ¿sí? Otro de los problemas que teníamos en la empresa de energía es que la gran cantidad de transformadores que hay en nuestras ciudades están sobredimensionados, ¿sí? Por ejemplo, un barrio que tenga o unas casas o un grupo de casas que tenga una potencia de 25 kilovoltiamperios, normalmente la mayoría, máximo el 40% está funcionando al 40%, 30% o menos. Y cada que eso pasa, cuando un transformador no está funcionando al menos al 80 o 90%, hay pérdidas, hay muchas pérdidas en el núcleo, muchas pérdidas. Entonces son energía que se está perdiendo. Entonces esa era otra de las tareas que las empresas de energía ahora están tratando de dimensionar muy bien los transformadores. Bueno, ahí está todo, hasta, mire, el año de fabricación, ¿sí? El 2021. Entonces aquí están, se los envié, yo sé que algunos muy juiciosos ya lo vieron, otros no, apenas lo están mirando ahora. Jimmy se asusta porque él es uno de los que no lo había visto. Profe, tengo Sí, una cuéntame. pregunta. Es que entre lo que leí, decía que aquí dicen en la placa informa la altitud, perdón, que porque influye en la pérdida de potencia. ¿A qué o sea, qué tiene que ver la altitud con la pérdida de potencia? Ah, bueno, no solo de la, no, ¿dónde dice que la pérdida de potencia? Ahí donde esa En explica la punto placa, profe. En el la octavo. 8, altitud y peso. Y dice, la altitud en la que va a ser utilizada incluye la pérdida de potencia. Por esto, cada transformador en su diseño incluye esa información. Para su óptimo trabajo. Bueno, recuerden que estos transformadores, pero la refrigeración no es de aceite, ¿no? Es seco. Ahí sí me profe, preocupó. ese es seco, pero si indicaron la altura máxima de trabajo debe ser por algo, creo yo. Sí, pero yo ya les iba a decir, porque es que a mí me preocupa, porque es que mire que si están hablando de aceites, aceite mineral, vegetal líquido, sintéticos, ¿sí? No, este anán es aire, es al aire. Es al aire, sí. Porque ahí sí me preocupa, porque... Disculpe, profe. Sí, cuéntame. Hay una parte donde hablan que la altura a veces influye en el punto de ebullición del aceite. Por eso siempre verifican la condición, qué tipo de refrigeración mantiene los transformadores
o cuando son secos, ¿qué tipo de aislamiento conservan? Muy bien, muy bien. Miren, recuerden que dependiendo de la altura, a ver cómo le hago un dibujito. No, dependiendo, pongan cuidado, dependiendo de la altura del nivel del mar, el agua, hablemos del agua. Por ejemplo, ustedes creen, por ejemplo, en la costa, a nivel del mar, usted está en Cartagena, a nivel del mar, el agua a qué grados ebulle, por ejemplo, a nivel del mar. A 100. A 100, ¿cierto? A 100 grados, a 100 grados Celsius. Empieza a evaporarse, a ebullirse. Y la presión que hay sobre esa agua, la presión que hay sobre, presión atmosférica que hay sobre esa agua, hace que ebulla a 100 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué tal si yo me subo a una montaña? ¿A cuántos grados y qué presión hay sobre esa agua a diferencia del nivel del mar? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, en Bogotá. Bogotá Una estamos atmósfera, aquí. profe. ¿Ah? A nivel del mar, la presión es de una atmósfera. De una atmósfera, ¿cierto? Y, por ejemplo, en Bogotá, ¿cómo será la presión en Bogotá sobre el agua, la presión atmosférica? Menor. Va disminuyendo. ¿Mayor o menor? Menor a 1. Va a disminuir, va a disminuir. Entonces, la ebullición del agua allí, ¿a cuánto será? ¿A más de 100 o a menos de 100? A menos de 100. ¿Cierto? Mire que es diferente. Yo en la costa a nivel del mar, yo caliento el agua y se evapora a 100 grados Celsius. En Bogotá es a menos de 100. ¿Sí? Entonces, por ahí es que uno puede explicar el tema de la altitud. Pero miren que el problema, aquí me complicaron el tema porque es seco. Pero a mí me parece que no está bien. De pronto fue que tomaron alguna placa, porque sí sería muy lógico si el refrigerante fuera aceite. Es por la El aceite. Profe, Sí, cuéntame. pero yo pienso que de cierto modo tiene lógica, porque si yo diseño un transformador que es refrigerado por aire, no va a ser lo mismo diseñarlo para que trabaje en tierra caliente a que trabaje en tierra fría. Obviamente los cambios de diseño cambian. Por eso tienen de cierto modo que especificar a qué altura lo deben instalar. Y así es porque los transformadores que están instalados acá en el corredor vial de la línea tienen esa altitud y muchos han presentado inconvenientes. Y por lo que a mayor altura tenemos menos partículas de aire concentradas que fríen el transformador. Sí, el tipo de aislamiento que se le echa debe ser diferente. Para cada altitud, un tipo de transformadores con aislamiento diferente. Así es, así es. Bueno, yo le voy a explicar en torno al refrigerante como aceite, pero también tiene su lógica el tema de la refrigeración por aire, ¿sí? Imagine yo colocar un transformador, por ejemplo, para Neiva, ¿cierto? Neiva es caliente. Sí. Intermedio, sí. ¿Cuál es la caliente? No es Neiva muy caliente y una muy fría, ¿cierto? Entonces los transformadores están diseñados. El diseñador, el que diseña el transformador, es por su refrigeración, así sea con aceite o así sea con aire no forzado o aire forzado, depende de la altitud. La altitud depende la temperatura y la presión. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señor. Pero yo quedo confundida porque ahí habla de pérdida de potencia.
claro, Pues yo no sé si sí, Ah, son- compañero, si él se pero claro, pues, pues su eficiencia es menor. claro, sí, porque, muy bien, ¿quién fue el que habló? El hecho de refrigerar, el hecho de refrigerar las bobinas, que es la parte activa del transformador, es que si hay mucho calor, se está perdiendo potencia, ¿sí? Ustedes, y es lo mismo que pasa en las líneas de transmisión. Ustedes necesitan pasar la energía por la línea de transmisión, pero que no se caliente, porque todo el calor es un tipo de energía. Entonces, miren, a un transformador le está llegando una energía eléctrica y si ya empieza a calentarse, esa energía eléctrica se está convirtiendo en calor y usted necesita que no, caliente, pero el horno. Usted necesita que lo que yo entiendo. caliente, pero la plancha, ¿sí? No el transformador. El transformador, entre menos caliente, mayor aprovechamiento de la potencia. ¿Sí me hago entender? Lady? Sí, sí, pues ya, perfecto. Gracias. Sí. Es como cuando vamos a hacer unas líneas de transmisión, por ejemplo, en la costa. Hay que tener en cuenta que la costa el aire es salino, ¿sí? Es diferente hacer unas líneas de transmisión, una subestación en la costa, que es un ambiente con mucha sal, a hacerla en Pasto, en Bogotá, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta las condiciones ambientales, ¿sí? Lady, entonces sí es importante tener el tema de la altitud en la que va a ser utilizada, influye la pérdida de potencia, ¿sí? Sí, profe. Todos los elementos que se calienten están perdiendo potencia, si no son para calentar, ¿cierto? Cuando veamos instalaciones eléctricas residenciales, reglamento técnico de instalaciones eléctricas, vamos a ver que los cables en instalaciones internas domiciliarias hay que hacer empalmes, ¿sí? Y los empalmes tienen que ser muy bien hechos, porque si los empalmes quedan sueltos, no se hacen bien hechos, queda ahí un punto caliente, ¿sí? Se empieza a calentar esos empalmes y eso es energía y estoy seguro que muchos de ustedes están pagando mucha energía que no están utilizando. Se está perdiendo en los empalmes, en las bornas, allá en el tablero de distribución, están los tornillos sueltos, empieza a calentarse, eso es energía que ustedes están pagando sin utilizarla, ¿sí? Entonces se está perdiendo la potencia. Claro. Sí, profe, gracias. Listo. Servicio se refiere al modo de uso del equipo para el que fue diseñado. Si es de uso continuo o uso alterno. Cuando hablan aquí de uso continuo o alterno, vuelvo y me refiero a las normas técnicas y al RETIE, cuando hablan de cargas eléctricas que son continuas, que se utilizan más de 8 horas, ¿sí? Aquí no están hablando en ningún momento de la corriente alterna y la corriente continua, ¿sí? Porque ya sabemos, créanme que corriente continua Sí, sí. no puede funcionar el transformador. ¿Listo? Listo, listo, profe. Listo, Lady. ¿Sí? Sí, profe, todo perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué otro? Algo más aquí. Conexión. Y o delta, ¿sí? Conexión Y delta. Ya vamos a hablar de eso. Los diagramas. Bueno, como les dije, les mandé este que me pareció interesante, donde explicaban varias cositas y creo que fue claro, ¿cierto? Nos sirvió de algo. Sí, claro. Sí, profe, claro. Profe, muy bueno. Bueno, aquí les tengo otra presentación, pero no sé si alcanzamos.
Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Recuerda que hablamos de potencia eléctrica o la ley de Watt, ¿sí? ¿Recuerdan potencia eléctrica, ley de Watt? ¿Recuerdan de estos ejercicios que hicimos? Sí, profe. Que la potencia es igual a voltaje por corriente, esa es la ley de Watt. Si yo quiero hallar la potencia de este bendito, ¿cómo se llama esto? Secador de pelo. Eso. El secador tiene unas resistencias a las cuales yo le tengo que conectar una fuente de alimentación de 120 voltios de corriente alterna. Y me va a generar, como cerré el circuito, me va a generar un flujo de electrones, corriente eléctrica que van a venir aquí a esta resistencia, y aquí sí necesito que esa energía eléctrica se me transforme en energía calórica. Aquí sí necesito que se disipe en forma de calor, ¿sí? Esa potencia es igual al voltaje por la corriente. Esa potencia está dada en watts. Y aquí tengo varias fórmulas, varias ecuaciones para hallar potencia. Potencia en función de voltaje y corriente. Potencia, si tengo la corriente y la resistencia, elevo la corriente al cuadrado y la multiplico por el valor de la resistencia, me va a dar la potencia. Y si tengo el voltaje y la resistencia, la potencia es voltaje al cuadrado dividido resistencia. Esa es la ley de Watt para hallar la potencia en función de voltaje, corriente, resistencia. ¿Sí? Este ejercicio lo hicimos ya. No, profe. Un aparato eléctrico está clasificado para consumir 2.5 amperios a 120 voltios. ¿Cuál potencia eléctrica requiere? ¿Cuál será la potencia eléctrica acá? Fácil, no es sino multiplicar 120 por 2.5. ¿Cuánto va? A mí me dio 300. 300, profe, sí. Muy bien, 300 watts. Ah, muy bien, 300 vatios. ¿Sí? 300 vatios. De potencia solamente de ese ¿qué? De ese secador, ¿sí? ¿Puedo hallar la resistencia? También puedo hallar la resistencia con las ecuaciones de la ley de Watt. Con esta, ¿cierto? Si ya tengo la potencia, tengo el voltaje, despejo la resistencia. Despejo esta resistencia, este está dividiendo, pasa a multiplicar, y este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? La resistencia se da en ohmios. ¿Cuánto sería? 48 ohmios. 48 ohmios, pues. Muy bien. Ay, qué pena. No, es que estoy con el mouse y no. 48 ohmios. ¿Sí? 48 ohmios. Entonces ahí estamos viendo para qué nos sirve a nosotros las matemáticas, para modelar todos estos sistemas, y nosotros montamos el tema, medimos y nos da exactamente igual. Ojo, 300 vatios es la potencia que voy a consumir en ese calentador, en ese secador, ¿sí? Ahora sí, coloco un secador de cabello de 1200 vatios de potencia. Me compré uno más potente. Mi hermana, mi esposa me dijo, no, eso no calienta nada. 300 vatios, yo necesito uno más potente. Entonces me toca ir a comprarle uno de 1200 vatios. ¿Qué quiere decir de 1200 vatios? ¿Qué quiere decir? Que consume mucha más corriente, profe, mucha más. Sí, señor, consume mucha más energía. Recuerde que potencia es la rapidez con que
un elemento convierte una energía, la energía eléctrica, en otro tipo de energía, ¿sí? Entonces el secador es de 1200 vatios de potencia. Imagine, 4 veces mayor a este, ¿sí? 4 veces mayor. Y lo conecto a 120 voltios. ¿Cuánta corriente consume? 10 amperios. Corriente 10 amperios. a 10 amperios. Muy bien. Eso está muy bien. ¿Cuál es el valor de la resistencia del calentador? Él tiene acá una resistencia eléctrica. 12 ohmios, bro. 12 ohmios. ¿Qué les parece raro? 12 ohmios. Mire que este que tiene mayor potencia consume más corriente. Obviamente la resistencia es menor que este. Este es de 300 vatios, consume 2.5 amperios no más y la resistencia es de 48 ohmios. Miren la relación. Esta corriente es 4 veces. Esta es 4 veces mayor que esta. Y la resistencia es 4 veces menor. ¿Sí la ven? A menor resistencia, mayor potencia, más corriente pasa por allí. Muy bien. Muy bien, los veo bien. Aspiro que todos vamos en el mismo tema. Ahora tengo una máquina para soldar eléctrica. Consume 18 amperios. Yo consumo, la conecto a una fuente de 240 voltios. Un soldador a 240 voltios. Y mido la corriente y me da 18 amperios. Me preguntan cuál es la energía. ¿Cuál es la energía? ¿Cuánta energía consume por segundo? 4.320. ¿Cuánto? 4.320 vatios. ¿Y por qué me lo dio en vatios? $4.320. Dice que es energía. Energía se mide en julios. Muy bien. Por segundo. No, entonces. ¿Y qué es un julio por segundo? Profe, eso ya sé, o sea que un julio por segundo es lo mismo que un vatio. Muy bien, sí, señor. Sí, no se me asuste. Yo le pregunté por qué en vatios para que me dijera esto. Pero está bien, está muy bien. ¿Sí me hago entender? ¿Quién fue el que me dio el datico? 4.320. Julius por segundo. Es lo mismo. Son cascaritas que les gusta a los profesores poner, ¿no? ¿Cuánta energía Julius consume por segundo? Julius por segundo es vatios. Tranquilo, está muy bien. ¿Y cuál es la resistencia efectiva? ¿Cuál es la resistencia? Tengo corriente acá y tengo voltaje. 13,3 ohmios. 13,3 ohmios. Sí. A todos les doy igual. A todos les doy igual o estamos equivocados. Bueno. Sí, pero 13,3. Está bien, listo. ¿Por qué les recuerdo esto de las potencias? Es un recorderis, porque ya lo habíamos hecho algunas cositas. Este es otro recorderis. Está el triángulo de potencia en corriente alterna.
Recuerden que la potencia aparente está en kilovatios, kilovoltiamperios, que este es el valor que nos da un transformador. El transformador nos lo dan en kilovoltiamperios, pero va a haber una potencia activa que está dada en kilovatios y va a haber una potencia reactiva dada en kilovoltiamperios reactivos. ¿Quién va a suministrar la potencia que estamos necesitando para el calentador, para el secador de 300 vatios, para el secador de 1200 vatios, para el soldador? Pero este soldador está conectado a 240 voltios. ¿Quién me va a entregar la potencia para esto? Para mis luminarias, para el televisor. Esa potencia, ¿quién me la va a entregar? Un transformador. ¿Sí? Un transformador. ¿Sí? Aquí tengo un transformador trifásico de 75 kilovoltiamperios, 75.000 voltiamperios de potencia activa. ¿Sí? Y en el primario van a llegar, acá al primario van a llegar 3 líneas trifásicas de 13.200 voltios. Y aquí en el secundario voy a conectar 3 líneas, X, Y y Z, y una que voy a llamar neutro. ¿Sí? Y a esta la voy a llamar X, Y, Z, o normalmente a mí me gusta más llamarla R, CT, S y T. ¿Sí? Entonces, de 13.200 voltios voy a llevar a un sistema trifásico de menor tensión. Ahora lo vamos a ver mejor. Aquí tengo mi transformador monofásico. Dice que es de 240 a 120 voltios. ¿Sí? Y es de 25. Acá le falta el kVA, yo creo. 25 kVA. Kilovoltiamperios. El transformador usted lo compra con la potencia que necesita. ¿Y cómo se da cuenta de qué potencia necesita usted? Pues voy y sumo, ¿ve? Voy a colocar un soldador, un secador, un bombillo, un horno, todo eso lo voy sumando y me va a dar la potencia. Mami, ya está remedio. La potencia total que necesito, entonces voy y compro un transformador de la potencia que necesito para que me entregue la potencia que necesito en mi casa o en el grupo de casas. ¿Es claro hasta ahí, jóvenes? Sí, claro. Jóvenes, ¿se me desconectaron A ver, ya? sí, claro, excelente. Sí, señor. Profe, ¿todos los transformadores se miden en kilovatios? Sí. O sea, el número estaba en kilovatios en caso de que no tenga la unidad. El transformador, la potencia, usted compra a alguien, usted compra un transformador de 25 kilovoltiamperios de potencia, ¿sí? Los transformadores uno los compra por potencia, 25 kVA. Para una casa, 2 casas, luego vamos a mirar eso, no se preocupen pero sí, uno lo compras así. Si usted quiere alimentar su casa, su casita no va a comprar 75 kilovoltiamperios para una sola casa. Este me va a dar para varias casas. Este 25 kVA de pronto para 2, 3 casas. Pero lo que yo quiero que entiendan es que lo que entrega es la potencia aquí en el secundario. Y eso lo vamos a ir sumando con las necesidades que tenga yo de alimentar en la parte domiciliaria, comercial o industrial. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, claro. Profe. Listo. Sí, cuéntame. No, volviendo a la imagen anterior, entonces de ese trifásico, de una sola línea de esa se alimenta el monofásico, de una sola línea positiva y de la neutra.
Ya vamos para allá, ya vamos. Recuerden que en el video yo tengo aquí 3 líneas, las que yo llamo primarias, de 13.200 voltios. ¿Se acuerdan? Sí. Tengo las líneas primarias y yo cojo R, esta línea R, y la conecto acá a este transformador. S la conecto acá y T y la conecto acá. Entonces mire que en el primario conecté un voltaje de 13.200 voltios y en el secundario me va a entregar otro sistema trifásico R, S y T, pero me va a dar el neutro. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la fase de las líneas primarias y estas ya serían las secundarias? ¿Sí? Las secundarias. ¿Cuáles van a ser las secundarias? Aquí está. Transformador trifásico conectado en delta Y. En el primero está conectado en delta. Y en el secundario está conectado en Y. ¿Por qué en Y? Porque en Y, mírenlo acá, vean, mírenlo acá en Y. De una de las bobinas conectadas en Y va a salir la fase R. De la otra bobina va a salir la fase S. De la otra bobina va a salir la fase T. Y del ombliguito, del ombligo de donde se conectan las tres, como están en Y, del ombliguito va a salir ¿qué? El neutro. El neutro. El neutro. Entonces recuerden en el video. Vamos a ver si lo tengo por acá todavía. No lo tengo. Bueno, en el video, antes de llegar a la casa, aparecen 4 líneas. R, S, y T. Y el neutro. Este es el transformador en el secundario. Entonces, mire qué tan interesante esto. Mire qué bacano esto. Las líneas secundarias tienen una fase R, una fase S y una fase T. Si usted en su casa necesita conectar si usted tiene una casa pequeña, una casita pequeñita, que yo no necesito sino alimentar la iluminación, es a 120, televisor, necesito 120 voltios, no más. Entonces voy a hacer una cometida monofásica. ¿Qué quiere decir? Cojo una fase R y la llevo a mi casa. Y el neutro. Si yo cojo una fase y el neutro, estoy entregando una acometida monofásica. Entre la línea, entre la fase y el neutro, mido y hay 120 voltios. ¿Sí? En cambio, don Pedro me dijo, profe, ingeniero, yo necesito, voy a poner una panadería, pero en mi panadería yo sí necesito colocar un horno, y el horno requiere una alimentación de 220 voltios. ¿Usted qué le lleva allá? Le llevamos una fase y un neutro. Las 3 fases. No, le llevo 2 fases y un neutro. Le llevo una fase, la puede ser la R y la T. Voy a llevarle las 2 fases. 2 fases. Entonces ahí que tengo yo, entre las 2 fases tengo los 220. Ah, pero es que yo también necesito iluminar. Por acá tengo un bombillito a 120.
Ah, no, entonces me toca llevarle el neutro. El neutro. Entonces miren que aquí ya tengo una acometida monofásica bifilar. Esta es fase. Monofásica. Esta es fase. Y esta es fase. Entonces tengo bifásica, dos fases y un neutro. Si conecto entre las dos fases, tengo 220. Si conecto entre fase y neutro, tengo para alimentar el bombillito. Serían 127 voltios, ¿no? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. La relación. Excelente Ojo, explicación, profe. Excelente. ¿Cómo? Excelente esa explicación. Ah, bueno, lo importante es que hacerme entender. Esto es muy importante, muy importante. Pero por acá, don Joaquín. Tiene una industria. Tienes una industria. Y el hombre tiene motores trifásicos. ¿Qué le llevo? Trifásico 20. El sistema trifásico. Lo llevo todo. Todo. R, S, T y neutro. ¿Claro hasta ahí? Entonces aquí tengo una alimentación monofásica bifilar y trifásica. Entre el neutro, recuerden, el neutro es la línea base. El neutro es la línea base o el voltaje de referencia cero. Es un voltaje de referencia cero. Si mido de aquí a acá hay 120 voltios. Bueno, 127 voltios por ahora. Luego vamos a entender mucho mejor esto. Y entre línea y línea, entre fase y fase, vamos a encontrar 220. Aquí lo vamos a llamar voltaje de fase al voltaje entre una línea y el neutro. Están 127 voltios. Y entre línea, entre fase y fase, lo vamos a llamar voltaje de línea. Y es 220. Entre fase y neutro, voltaje de fase. Entre fase y fase, voltaje de línea. Entonces miren que ahí ya tengo diferentes niveles de voltaje. Y esa, en un sistema trifásico, el voltaje de fase y el voltaje de línea, este sistema trifásico que hay acá es un sistema trifásico 220, 127. Pero hay otros sistemas trifásicos y la relación entre el voltaje de fase y voltaje de línea la relación es una raíz de 3. Aquí está. Voltaje de fase es igual a voltaje de línea dividido raíz de 3. Hace la ecuación, la da 127. El voltaje de línea es igual a voltaje de fase por raíz de 3. Es una raíz. ¿Cuánto da? 220 voltios. Entonces aquí es donde decimos que este sistema trifásico es 220, 127. Listo, muchachos, fue un placer realmente. Espero y aspiro. La próxima clase seguimos. Este tema es bien interesante. La próxima clase seguimos con esto, viendo los diferentes sistemas trifásicos y los niveles de voltaje. Claro está ahí, jóvenes. Sí, señor. Sí, profe, excelente. Sí, señor. Le tenía una última preguntita, no sé si. Cuénteme, no hay problema. Profe, o sea que cuando, por decir algo, ya las empresas necesitan, por decir, un voltaje de 440, ya eso tiene que ver más con el transformador, un transformador que le entregue ese voltaje más elevado. Muy bien, muchacho. Muy bien. Entonces usted va y le dice al fabricante, le diga, necesito un transformador trifásico delta Y, porque lo va a conectar a 13.200, pero en el secundario necesito un sistema trifásico. ¿Qué sistema trifásico quiere? 440
dividido raíz de 3, ¿cuánto da? ¿240? 254. Bueno, al fin, ¿qué? 440 dividido raíz de 3. Mis tecnólogos. A mí me A da todos nos 254. tiene que dar igual. A mí me da ¿Cuánto? 254. 254, sí. 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 Bueno, entonces ya 254. nuestro sistema trifásico es 440/254. ¿Sí? Como usted quiera. Normalmente para la parte residencial es que 220, 128. 220 y raíz de 3, ¿cuánto da? $220 y raíz de 3. Sí. 127. 127. Exacto, 127, 220. Y 208 y raíz de 3. 120. Entonces hay sistemas trifásicos que son 208, 120, 220, 127. La relación es raíz de 3, ¿sí? Siempre va a ser así, raíz de 3, siempre. ¿Listos? Chacho, nos vemos el martes, si Dios quiere. Gracias, ¿no? profe. Buenas noches. Tome la foto. Juiciosos, pues. Juiciosos, pues. La foto. Instructor, ¿le puedo pedir un favor? El que quiera, hombre, Samir, cuéntenme. Sería tan amable de compartirnos, ya sea por el grupo de WhatsApp o acá por Teams, el cuadro de Excel donde se tenga relacionadas las competencias del programa. Claro que sí. Gracias, instructor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la foto. Ahí sí Alejandra se pone derecha. Muy bien. David, miren pues a la cámara. Nelson con su asesor ahí al lado, encima. Chachos, por favor estudien, sí, estudien, que con lo que yo les diga acá y les cuente, con eso no, pues que ya nos volvimos expertos en esto. Hay muchos videos, libros, estudien, por favor. Yo aquí medio les puedo dar una introducción al tema. ¿Listos? 1, 2, 3. Muy bien. Muchachos, aquí en medio les puedo dar una introduccióncita al tema. La próxima vez, el martes, profundizamos un poquito más. No, mucho más. Profundizamos mucho más en el tema de sistemas trifásicos, ¿sí? La relación de los sistemas trifásicos, las acometidas, y ahí ya nos vamos yendo y nos vamos metiendo a la casa o a la industria para hacer el cálculo de potencias, etcétera, etcétera. Pero aspiro que vamos bien, ¿no? Que me haya hecho entender. Sí, profe. Gracias, profe. Compañeros, buenas Hasta noches. luego, todo el mundo. Chao. Pero estudien Buenas noches. pues. Francisco, me alegra mucho volverlo a ver. Buenas noches. Gracias, profe. Me tenía preocupado, hágale. Samir, nuestra otra compañera de Bogotá sí no apareció ya. Sí, lo que le comenté la vez pasada, instructor, parece ser que tiene problemas delicados. Sí, es un tema muy complejo, sí, por lo que pude hablar con ella. Ah, qué pesar, qué pesar. Me da mucha lástima porque ella estaba muy pilosa, muy pilosa. Dios quiera que le solucione el problema. Sí, señor, sí, ojalá que sí, porque es bastante complicado el asunto. Ah, qué Compañero, pesar. feliz noche. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, feliz noche para todos. Chao, Samir. Muchas gracias por todo, Samir. Chao, instructor, feliz noche.